Hola a todos, en este tema vamos a ver las transformaciones geométricas, es el último tema que hay en el temario, por lo tanto terminamos con esto. Y lo de las transformaciones geométricas es algo que vimos el año pasado, con giro, traslación y homotecia, y este año vamos a ver otras dos más que son homología y afinidad. Aquí abajo tenéis un ejemplo de un triángulo, de dos triángulos que son homólogos. Una de las características de la homología es que dos puntos que son homólogos, como veis B y B', van siempre al mismo centro de homología. Lo mismo ocurre con C y con C', como veis, y A, la propiedad se mantiene. Los puntos homólogos van a parar a un punto fijo que se llama centro de homología. ¿De acuerdo? Aparte de eso hay otra propiedad, y es que los lados del triángulo que son homólogos, como veis, los segmentos del triángulo que son homólogos, van a parar al lo que se llama el eje de homología. Como veis, estoy uniendo C' con B', y al unir C con B van a ir a parar al eje, ¿vale? Esa línea roja que hay ahí es el eje de homología. Y al hacer la misma operación con B, el lado B, y con A, como veis, también se cumple la propiedad de que ambos lados homólogos se cortan en el eje de homología. Incluso si lo hiciéramos con el lado CA, como veis, se seguiría cumpliendo la propiedad. Esos puntos donde las rectas homólogas se cortan se llaman puntos dobles, ¿vale? Bueno, aquí nos tenéis las definiciones, lo que es el eje de homología, ¿vale? El lugar geométrico de los puntos homólogos. También ahí tenéis la definición de centro de homología. ¿De acuerdo? Ese es el eje de homología. Acordaos bien de los nombres. Y estos que estoy señalando ahora mismo son los puntos dobles, que es donde se cortan las rectas homólogas. Bueno, ahí lo estoy escribiendo. Aquí tenéis toda la teoría, leéroslo y bueno, más o menos os pongo este ejemplo para que entendáis la relación existente. En los apuntes tenéis otra definición que es sobre las rectas límites, que la tenéis abajo del todo, pero como es algo que no entra en selectividad, no lo voy a explicar. Me voy a ceñir simplemente a los elementos básicos que componen una homología. A continuación tenéis varias formas de definir una homología, hay un montón que tenéis en los apuntes, como digo, vamos a hacer aquellas que no están condicionadas al uso de rectas límites. Este es el primer ejercicio que tenéis en vuestros apuntes y voy a ir diciendo paso a paso cómo completarlo. En primer lugar tenéis como el punto O es el centro de homología. La línea que viene como E es el eje de homología. Y en primer lugar, como veis, lo que estoy haciendo con estas líneas verdes es trazar una especie de rayos proyectantes, porque como os he dicho, os he comentado anteriormente, los puntos homólogos tienen la propiedad de que al unirse van a parar al centro de homología. Entonces, en combinación de esa propiedad con la combinación de la propiedad de que las rectas homólogas se cortan en el eje de homología, podemos averiguar ¿vale? Como veis, vamos a poder averiguar de esa forma los puntos homólogos que nos faltan del cuadrilátero. Ahora mismo tenemos A, B, C y D' y solamente tenemos el punto A en este caso. Con estos datos que nos dan sería suficiente para poder completar el ejercicio, porque usando ese punto doble y el punto A, como veis, de esa manera obtengo el homólogo de D', que es D. Bien. Lo mismo podemos hacer con otra recta, por ejemplo, uniendo B' con A', como veis aquí. Y jugando con ese punto doble y también con el punto A, vamos a obtener el homólogo del punto B', que es el punto B. Y habría ya por último un montón de posibilidades para obtener el punto C.
¿De acuerdo? Yo he optado pues hacerlo uniendo C' con B'. Como veis, de esa manera al unir S con el punto B me saldría el punto C. Y ya si os fijáis, con estas intersecciones ya tenemos el homólogo del cuadrilátero ABCD. En este caso queda a la derecha del eje. Estos primeros ejemplos van a ser ejemplos de homología directa. Y en esta homología ambas figuras homólogas quedan a ambos lados del eje de homología. Bueno, ahora al final, con negro, pues voy a repasar lo que es la solución. Y como veis, pues es bastante sencillo, porque aplicando estas dos propiedades básicas podemos hallar fácilmente el homólogo de cualquier figura plana. Por cierto, importante, no os olvidéis nunca de nombrar todos los vértices, porque en ciertos ejercicios se juntan muchas líneas y si no los vais nombrando es posible que os liéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como queda el ejercicio. Solo añadir una cosilla más, y es que, vaya, os fijáis que yo lo he resuelto este ejercicio con los lados, pero también se puede jugar con las diagonales, porque si os fijáis, la diagonal CA, C'A', unir esos puntos, esa diagonal también tiene su punto doble con la diagonal CA. Y en ciertos ejercicios podemos trabajar con diagonales, en cambio con los lados no podremos trabajar, porque en ocasiones los puntos dobles se salen fuera del papel. Entonces, tener en cuenta también esa propiedad, porque puede servir para resolver ciertos ejercicios. Seguimos con otro ejercicio. En este caso, los datos que nos dan son el centro de homología y dos pares de rectas homólogas. Como veis, R' y R, S' y S son dos pares de rectas homólogas. Si os fijáis, esos dos pares de rectas homólogas coinciden en dos puntos que son dos puntos dobles. Por lo tanto, el eje de homología se traza uniendo esos dos puntos. Entonces ya tenemos el eje, tenemos el centro de homología, que es otro dato que nos dan, y habría que hallar, ese es el centro de homología, y habría que hallar el homólogo del triángulo ABC. ¿De acuerdo? En primer lugar, pues volvemos a aplicar la propiedad que ya os comenté anteriormente, por el cual los puntos homólogos pues pasan por la recta que se une con el centro. Por lo tanto, vamos a utilizar esas líneas, esa especie de líneas proyectantes, haciéndolas pasar por los vértices, y sabemos que los homólogos de esos tres puntos tienen que caer en esas tres líneas. Una cosa más, si os fijáis, es que el lado AB, al estar sobre la recta S, eso quiere decir que si prolongamos S', tanto los vértices homólogos de A y de B tienen que estar en la recta S'. Por lo tanto, prolongándola, obtendremos, como veis, los homólogos B' y A'. Voy a escribir sus nombres. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, que siempre que vayáis hallando vértices, para no liarse, es mejor que vayáis poniendo y nombrando cada uno de los vértices o de los elementos que os pidan en el ejercicio. Bueno, lo último que nos faltaría es el punto C, y la verdad es que es bastante sencillo. Sería cuestión de usar algún punto doble, como por ejemplo ese de ahí. ¿Veis? El punto doble que resulta de unir A con C. Ahora con otro color, pues voy a mostraros la línea que uniendo ese punto doble con A es como vamos a poder obtener, donde corta con la recta verde que pasa por C, ahí es donde vamos a obtener el homólogo del punto C, que es C'. Tened en cuenta que en este caso, como el punto C queda al otro lado del eje, evidentemente el homólogo tiene que dar en el lado opuesto. ¿De acuerdo? Es otra posibilidad de dibujar figuras homólogas. Bueno, pues una vez ya tenemos los tres vértices, con lo cual lo único que nos quedaría ahora, pues con línea gruesa, repasamos la solución
y quedaría resuelto el ejercicio. ¿Veis? El lado AB, el lado AC, A', C', y por último C' con B'. Bien, seguimos. Fácil, ¿no? Bueno, en este caso los datos son un punto doble y dos pares de puntos homólogos. El punto doble es el punto 1. Puntos homólogos son A y A', B y B'. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el eje. Bueno, podemos dibujar el eje de homología, el centro de homología, perdón, o también podemos empezar dibujando el eje. En este caso, como veis, uniendo los puntos homólogos, estoy intentando conseguir otro punto doble. La idea es que al unir ese punto doble, el 2, 2', con el punto 1, 1', vamos a obtener el eje de homología. Posteriormente, lo único que tendremos que hacer pues será unir los puntos homólogos A con A', B con B', para poder, este es el eje de homología, y ahora uniendo los puntos homólogos, como les estaba diciendo, A con A', B con B', obtendremos el centro de homología. Voy a cambiar el color, lo voy a poner de verde para las rectas que se distingan de las anteriores. Yo en vuestros apuntes os aconsejo utilizar para estos ejercicios distintos colores. Queda el ejercicio más claro. Donde se cortan estas dos rectas, ese es el centro de homología, que lo voy a nombrar con O. ¿De acuerdo? Entonces, este estaría ya completo, este ejercicio. Tan solo lo único que voy a hacer ahora es señalar el segmento solución. Tener en cuenta que en este ejercicio no tenemos una figura plana, sino simplemente el segmento A', B' y su homólogo, que sería el segmento AB. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos completo el ejercicio. Bueno, me voy a la página 244, me salto todos los ejercicios que impliquen el uso de rectas límite, y en esta ocasión lo que nos dan son dos figuras homólogas. Como veis, tenéis los dos triángulos que son homólogos, dados por sus vértices, y en primer lugar lo que estoy haciendo con estas líneas verdes es hallar el centro de homología, uniendo, como veis, los vértices que son homólogos. En realidad sería suficiente con utilizar dos de ellos, no es necesario hacer el punto B, por ejemplo, que se podría hacer porque en teoría deberían la unión de esos dos puntos debería ir a parar también al centro de homología. Bien, ya tenemos el centro de homología. Lo único que nos falta para completar esta homología sería hallar el eje de homología, que es lo que estoy haciendo con las líneas rojas. Para hallar el eje de homología bastaría con encontrar dos puntos dobles. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es unir los puntos A y B y también C y B. De esta manera consigo dos puntos dobles, de tal modo que al unir esos dos puntos dobles obtendré el eje de homología. Tenéis que tener en cuenta que en este caso no podríamos usar, por ejemplo, el lado CA porque se nos saldría fuera del papel. Entonces tenéis que intentar jugar con los lados que queden dentro de los límites del papel, y si eso no es posible, si es un cuadrilátero, un polígono, un pentágono, por ejemplo, hexágono, un polígono de más de 4 lados, pues intentar hacerlo con las diagonales. Bueno, pues ya está completo. Ahí tenéis el eje, ahí tenéis un punto doble, el segundo punto doble, y ya estaría completa la homología a falta de las rectas límites, pero como digo, es algo que no vamos a dar este año. Y así es como queda el ejercicio.